Hola, muy buenas. Vamos a hacer el ejercicio que tenéis propuesto de la serie de Fibonacci, para ver más o menos cómo es un bucle, y es un poco más complicado porque es una secuencia numérica, pero no es directamente calcular elementos a partir de un solo dato. O sea, la serie de Fibonacci está definida como una serie de números que el primero vale cero, el segundo vale uno y los siguientes se calculan siempre como la suma de los dos anteriores. ¿eh? Entonces, claro, para calcular el número no depende solamente de n, no es n por algo y tal, sino que tenemos que tener guardados los dos números anteriores para poder calcular. Entonces, para poder calcular la serie, necesitaremos tres variables. O sea, una que se va a llamar a, que será el primer término, vale cero al principio, otra que se llamará b, que es el segundo término, y otra que es vamos a llamarla f, el número de Fibonacci actual, que será a más b. Y esta es la parte general de lo que se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular, por ejemplo, los 20 primeros términos de la serie de Fibonacci? Aquí tenemos ya los tres primeros, o sea que podríamos hacer directamente, pues print a, print b y print f. Entonces, bueno, podemos hacer el printf o, bueno, hacemos el bucle y ya veremos si lo imprimimos aquí o lo imprimimos después. Entonces, ¿qué tenemos que contar? Pues tenemos que tener un índice, por ejemplo, pues num, que empezamos por, sí, voy a quitar este de aquí, solamente calculamos, imprimimos los dos primeros que son los fijos, el 0 y el 1. Entonces empezamos, si este es el tercero, pues empezamos por el 3. Y claro, para calcular los 20 primeros términos de Fibonacci hay que contar de 1 a 20. Como ya hemos hecho los dos primeros, tenemos que contar de 3 a 20. O sea que mientras que num sea menor o igual que 20, tendremos que hacer num más igual 1. Esta es la parte más importante del algoritmo, porque es la que hemos descubierto que tenemos que hacer un programa que cuente de 1 a 20. Lo que pasa es que los dos primeros están aparte, pero entonces nos quedará que contará de 3 a 20. Entonces, para cada uno de estas cuentas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el término número num de la serie. Entonces, el término f será igual a más b. Eso lo he puesto arriba, pero le podría quitar. Voy a quitarlo. Vale, directamente tenemos los dos primeros y calculamos el término f a más b. Y lo imprimimos, que no es lo que vale. Entonces, para calcular el siguiente término de la serie, claro, tenemos que desplazar los elementos. Es decir, vale, el que era el b, ahora será el a, y el que he acabado de calcular, ahora será el b. O sea, hemos de desplazar, ahora es el penúltimo, será el que antes era el último, y el último será el que acabamos de calcular. O sea que en A tendríamos que poner lo que valía B, que es el siguiente que tenemos, y en B tendremos que poner lo que acabamos de calcular, porque el que acabamos de calcular será el siguiente, será el anterior para el siguiente cálculo. Y con esto, pues en principio, pues deberíamos tener, sería todo lo que haría lo que tendría que hacer el programa. Vamos a probarlo, ejecutar. Siempre da esto cuando ejecuto la primera vez. A ver, aquí está. Vale, pues aquí están los 20 primeros términos de la serie de Fibonacci. Esto sería lo que pide el ejercicio, de calcular los 20. Podemos ponerle el número que es, por ejemplo, aquí ponemos pues el término 1, el término 2 y el término num. Si hacemos esto, pues tendremos en la pantalla, nos sacará cuál es el término, ejecutamos, cuál es el término, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así pues hasta los 20 primeros términos de la serie de Fibonacci. Y esto sería pues lo que pide el ejercicio, la primera parte, que sería calcular los 20 primeros términos de la serie de Fibonacci. Vamos a modificarlo, a hacer otra cosa, y vamos a hacer un programa que calcule los números de Fibonacci, pero inferiores a 1.000.000. Con lo cual cambiará la condición del bucle y veremos un poco lo que es la siguiente parte, que es la búsqueda. Entonces, ahora el bucle, claro, tenemos que seguir contando los términos si queremos para sacar cuántos tenemos, pero la condición ya no es que num sea menor o igual que 20, sino que el número que vayamos a calcular, sino que a
más B sea inferior a 1.000.000. Y esta es la modificación que habría que meter en la condición para calcular los que sean inferiores a 1.000.000. Ejecutamos. Bueno, pues aquí tenemos 31 términos de la serie de Fibonacci, que son los inferiores a 1.000.000. De hecho, podemos hacer otra cosa más también para acabar de redondear un poco el ejercicio. O sea, hay un número que se llama el número phi, que es el número de oro, que es la relación áurea. Si queréis buscar por ahí por internet, por lo que es el número áureo, que es un número que hace que las cosas sean bellas. Resulta que cuando la relación entre dos segmentos, entre un rectángulo, es el número phi, pues resulta que lo percibimos como bonito. Y de hecho, pues casi las estatuas romanas, todos los cuadros antiguos, pues curiosamente tienen el número phi dentro, y el que pintó aquello o el que hizo aquello, pues intuitivamente tuvo en cuenta que aquello realmente representaba una relación bonita. Entonces, el número phi se puede calcular como la división entre un término de Fibonacci y el anterior, y cuando que habían picado la puerta. Pues nada, pues lo que podemos hacer es calcular la división entre el término de Fibonacci y el anterior. Pues si quisiéramos sacar lo que sería la proporción áurea, aquí tenemos que sacar pues f partido por b, que sería la relación del elemento, y veremos cómo va convergiendo hasta un número. Lo ejecutamos y bueno, pues aquí tenéis el número va tendiendo. Fijaros que cada vez tiene algunos decimales más, 80, 80, 3, 3, en cada una de las progresiones pues vamos obteniendo algún dígito más, alguna aproximación mejor al número phi, al número áureo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, un vídeo sencillito, solamente solamente es un bucle, pero claro, tiene la historia de que hay que plantearse, esto tenéis que pintarlo, ver cada variable que contiene y tener en cuenta que, claro, necesitamos el historial de dos variables anteriores para calcular la siguiente, y para el siguiente ciclo una se convierte en otra y otra se convierte en la anterior. Venga, pues un saludico y hasta el siguiente vídeo.